Escuchas el sonido de campanas lejanas, pero no estás en una iglesia. Estás en un archivo sombrío, donde el tiempo parece haberse detenido. Las paredes de piedra esconden más que polvo, esconden secretos, y hoy vas a descubrir uno de ellos, porque en los subterráneos del Vaticano, detrás de estanterías selladas y pergaminos prohibidos, existe un manuscrito, un documento olvidado, rechazado, borrado de la historia oficial. En él, el Papa León XIV describe una visión, una profecía ardiente que involucra a dos pueblos en constante tensión, Irán e Israel. Pero, ¿cómo puede sonarte tan extraño el nombre de León XIV si fue el papa más temido de las últimas eras? La respuesta es simple. El mundo nunca estuvo preparado para él. León XIV no era un papa común. Su mirada atravesaba multitudes. Su silencio hería más que las palabras. Y su fe, a diferencia de quienes lo rodeaban, no estaba sometida a la política, sino al espíritu. Fue el 29 de septiembre de 2029, fecha que pocos asocian con la fiesta de los arcángeles, cuando cerró las puertas de la Biblioteca Apostólica y escribió, con sus propias manos, la llamada Carta del Rocío Negro. El nombre no era casual. Decía que el rocío caía negro donde el fuego del cielo tocaría la tierra. El contenido de esa carta permaneció oculto hasta 2044, cuando un monje etíope exiliado filtró parte del texto a un oscuro periódico francés. La mayoría pensó que era una teoría conspirativa, pero la profecía empezó a tocar la puerta. En ella, León XIV hablaba de un levantamiento de lunas contra la estrella, de un tiempo en que Irán, la tierra del creciente, se uniría a fuerzas invisibles para atacar Jerusalén, no solo militarmente, sino espiritualmente. Preveía que el ataque no vendría solo con misiles, sino con una narrativa que rompería la identidad de Israel desde dentro. La guerra no será con espadas ni tanques, sino con la reescritura del pasado sagrado. Se violarán los archivos, se pondrán en duda los antiguos rollos, y el pueblo elegido será presionado a elegir entre tradición y paz. Esta fue la parte que más asustó a los cardenales de la época. No por la predicción de un conflicto, sino por insinuar que el propio Vaticano podría ser cómplice, al permitir que documentos milenarios fueran reinterpretados, arrebatando a Israel su derecho a su propia raíz profética. León XIV lloró al escribir las últimas líneas. Testigos dicen que su rostro parecía el de un hombre que vio el fin de los tiempos, pero con ojos de esperanza, porque también hablaba de una resistencia, un grupo, una llama. Habrá un remanente, un pueblo pequeño. Serán perseguidos por todos lados, pero guardarán los sellos, y cuando el cielo sangre sobre el monte de los olivos, su voz será escuchada, y el Cordero responderá. ¿Sientes la tensión entre líneas? Esta profecía no habla solo de guerras lejanas, habla de manipulación, de fe secuestrada, de una verdad a punto de ser enterrada por narrativas oficiales, y tal vez habla de ti, porque si esta carta llegó hasta aquí, tal vez tú seas parte del remanente. El papel estaba amarillento, pero lo que ardía era el contenido. Sostienes la carta del Rocío Negro con manos temblorosas, no por la antigüedad del documento, sino por el peso invisible que lleva. Las palabras del Papa León XIV no fueron solo escritas, fueron lloradas, como si hubiera desgarrado las entrañas de la historia antes de que el tiempo las mutilara. Y entonces comprendes, él sabía que sería silenciado. Justo después de redactar la carta, León XIV desapareció de los registros públicos durante 7 días. Oficialmente, se habría retirado para un retiro espiritual en Castel Gandolfo, pero documentos internos, revelados décadas después por un cardenal moribundo, apuntan a otra cosa. El Papa fue llevado al subsuelo contra su propia voluntad. ¿Por qué? Porque sus visiones amenazaban la frágil alianza entre el Vaticano y los señores del nuevo orden geopolítico. El siglo XXI
había transformado los altares en plataformas políticas, y el silencio cómplice de los santos dio lugar al discurso conveniente de los diplomáticos de la fe. La profecía sobre Irán e Israel era incómoda, y más aún, era una acusación. En un fragmento borrado y posteriormente restaurado con tecnología infrarroja, León XIV escribe: «Cuando el león y el cordero sean intercambiados en los vitrales del templo, y la ciudad santa negocie sus murallas por contratos de paz, los hijos de Ismael se levantarán con vestiduras de oro y sus palabras parecerán justas, pero estarán cargadas de veneno». Aquí, el Papa parece prever no solo un conflicto bélico, sino una inversión moral y espiritual. Irán, representando a los hijos de Ismael, según la tradición, no sería el villano obvio. Al contrario, aparecería como defensor de la justicia, de la reparación, incluso de la paz. Pero detrás de los discursos elocuentes vendría un proyecto silencioso para resignificar la historia de Israel, para hacerlo culpable de su propio sufrimiento. Ese giro en la profecía impactó a los estudiosos, porque en lugar de señalar un holocausto directo, el Papa hablaba de un vaciamiento de identidad, un genocidio espiritual, un tiempo en que los judíos serían invitados a renunciar a sus promesas divinas a cambio de inclusión, seguridad y prosperidad, y muchos aceptarían. León XIV veía en eso el preludio de la abominación. ¿Sientes la fuerza de esto? ¿Percibes cómo esta profecía habla de nuestro tiempo, donde el bien y el mal son definidos por algoritmos, donde el silencio de Jerusalén vale más que su verdad, donde las alianzas se hacen entre espadas y cruces, pero no con arrepentimiento? Una vez más, la carta lanza una sentencia enigmática. La paz que niega la promesa es maldición disfrazada, y quienes la acepten serán como higueras secas en invierno. Es Mateo 21:19. Y aquí comprendes por qué la persecución contra León XIV no hablaba solo de política, hablaba de idolatría disfrazada de diplomacia, hablaba de un mundo que adoraría la paz, incluso si para ello tuviera que crucificar la verdad. Si él tenía razón, entonces algo está por suceder, y tal vez estás siendo llamado no para observar, sino para decidir de qué lado estarás. Los pasos resuenan en los pasillos de piedra. No estás solo. Algo o alguien también quiere que esta profecía sea revelada o destruida. Esconde rápidamente el manuscrito bajo el manto mientras las velas titilan, como si hubieran escuchado el nombre prohibido, León XIV. ¿Pero qué hace que esta profecía sea tan peligrosa? La respuesta está en un símbolo casi invisible, escondido en la esquina inferior de la carta, un sello, no un escudo papal, sino algo más antiguo. Una estrella de 6 puntas partida por la mitad, rodeada por un creciente lunar y atravesada por una espada en llamas. Ningún cardenal supo interpretarlo, pero un rabino de Jerusalén, consultado en secreto por un clérigo disidente, hizo una asociación escalofriante. Ese sello representa el fin del pacto, cuando el símbolo de Israel sea dividido, cuando el creciente domine el templo, cuando la espada toque el santo de los santos, entonces vendrá el Mesías, pero antes de él vendrá el falso. Lo que León XIV vio no fue solo un conflicto político entre Irán e Israel. Vio la preparación para la llegada del anticristo. Escribió: «Aquel que una oriente y occidente, prometiendo paz entre la luna y la estrella de David, vestirá de blanco, pero su lengua será bifurcada. Hará alianzas en nombre de Abraham, pero rechazará al Hijo, y los reyes lo seguirán». No es coincidencia que en los últimos años líderes mundiales hayan utilizado exactamente ese discurso. Unidad abrahámica, alianza entre las 3 fes, reconciliación histórica entre descendientes de Ismael e Isaac. ¿Es esto algo bueno? ¿O una trampa con apariencia de luz?
Sientes un nudo en el estómago al recordar que el propio apóstol Pablo advirtió: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera Tesalonicenses 5:3. León XIV vio esa proclamación no viniendo de las Naciones Unidas, sino del propio altar. Acusaba a un futuro papa, no nombrado, de ser cómplice del falso Mesías, un pontífice carismático, innovador, que firmaría una encíclica convocando a todos los pueblos a una nueva fe global, unificada, tolerante, pero sin el Cordero, el Papa del fin. Y en este contexto, Irán e Israel no son solo naciones, son arquetipos. Uno representa el pasado herido, el otro el futuro traicionado. Y entre ellos, un trono vacío, listo para ser ocupado. Empiezas a darte cuenta de que esta profecía perdida no es una simple predicción, es una denuncia y al mismo tiempo una invitación. La pregunta es, ¿la ignorarás o investigarás hasta el final? El frío de la piedra invade tus huesos, pero lo que realmente congela el alma es lo que viene a continuación. Entre las páginas ocultas de la Carta del Rocío Negro hay un apéndice manuscrito con tinta roja, no por estilo, sino por urgencia. Es allí donde León XIV dibuja con manos temblorosas el mapa de una conspiración espiritual que involucra tres centros: Teherán, Jerusalén y Roma. Sí, Roma, porque según el Papa Profeta, lo que se está gestando entre Irán e Israel no solo será tolerado por el Vaticano, será facilitado. La traición viene desde dentro. El documento describe una serie de acuerdos invisibles firmados entre embajadas, universidades y representantes interreligiosos, una red de diplomáticos y teólogos que trabajaban silenciosamente para la creación de un nuevo paradigma espiritual, la religión global humanista. El objetivo: eliminar todo lo que divida, incluso la idea de un pueblo elegido. León XIV registra entre sollozos: Israel será presionado a disolver su promesa. Irán será exaltado como ejemplo de reconciliación. Y Roma, oh Roma, besará los pies de la serpiente para mantener su trono en pie. Es difícil aceptar esto. Quieres creer que todo es exageración. Pero entonces recuerdas la cumbre interreligiosa de Viena en 2033, donde un cardenal de renombre retiró discretamente el nombre de Jesús de su discurso en nombre de la inclusión universal. O aquella vez que manuscritos del Mar Muerto, reinterpretados por una universidad iraní, fueron aceptados en una conferencia internacional sin revisión bíblica, sugiriendo que los patriarcas hebreos eran meras figuras mitológicas comunes a diversas culturas. Lo que antes era herejía, ahora es diplomacia. La carta continúa: lo que no se conquistó con cruzadas será entregado con firmas. Y cuando la verdad sea protocolizada, sellada y expurgada, los que clamen en las plazas serán llamados radicales. Pero el cielo aún escuchará. Esa última frase es enigmática. Sugiere que, incluso ante la corrupción, habrá voces, habrá resistencia, habrá fuego, pero también un alto precio. Porque quienes denuncien esta alianza profana serán perseguidos, silenciados, o peor aún, etiquetados como fundamentalistas. ¿Lo ves ahora? Esta profecía es más que una advertencia. Es un campo de batalla espiritual. Irán e Israel son el escenario visible, Roma es el bastidor, y tú, tal vez, estés siendo llamado a ser un centinela. Porque si todo lo que escribió León XIV se está cumpliendo, el tiempo para callar se acabó. Cierras los ojos por un momento, pero las palabras de León XIV siguen grabadas como fuego en tu mente. El Papa solitario, el profeta olvidado, el hombre que se atrevió a escribir contra la propia máquina de la fe institucional. El capítulo rojo de la profecía comienza ahora. Dentro de un sobre escondido, tras la última página de la Carta del Rocío Negro, había otro manuscrito, más pequeño,
Un mensaje para alguien a quien llamó el guardián de las llaves quebradas. Ningún nombre es citado, ninguna fecha, solo símbolos y un texto que lo cambia todo. El ataque final no será contra cuerpos, sino contra memorias. La historia será reprogramada. El templo será reconstruido, pero sin altar. Y la nueva Jerusalén será presentada al mundo sin el nombre de Yahvé. Respiras hondo. Lo que León XIV parece anticipar es una sustitución. Un templo sin sacrificio, una fe sin cruz, un Mesías sin cordero. Habla de un futuro donde Israel será presionado a aceptar un acuerdo para reconstruir su templo, patrocinado por una coalición internacional liderada por fuerzas iraníes reformistas y por la cúpula ecuménica del Vaticano. Paz a cambio de sacrificio. El altar, según la carta, sería simbólico, sin sangre, sin memoria del éxodo, sin mención del pecado, solo rituales universales, orientados a la unión interreligiosa, con fechas adaptadas, ofrendas compartidas, y una nueva Torá, reescrita por un comité global. León XIV se niega a llamar eso fe, usa otro nombre, la abominación blanca. Vendrán vestidos de lino con palabras dulces y ojos tiernos, hablarán de paz, compasión, tolerancia, pero negarán al Cordero, y al hacerlo, crucificarán el nombre una vez más, no con clavos, sino con aplausos. Aquí, el Papa hace su confesión más personal, relata un sueño recurrente, una pesadilla. En él, camina por una Jerusalén futurista, iluminada por pantallas y drones. El templo resplandece, pero el cielo está oscuro. Al acercarse ve una multitud danzando, riéndose, cantando, pero en el centro del altar hay un trono vacío, un lugar reservado, y oye una voz que susurra: la imagen vendrá, y será hecha de luz. Sientes un escalofrío. Esta profecía apunta a algo aún más profundo, la venida de una imagen falsa, un ídolo moderno, digital, vivo, tal vez un holograma, una IA mesiánica, un líder avatar que hablará todos los idiomas y cautivará los corazones. León XIV no lo explica, pero termina con un versículo que no puede ser ignorado. Y se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia. Apocalipsis 13:15. Ahora el peso cae sobre ti. Esta profecía no es para eruditos, es para el pueblo, para los sencillos, para los atentos, para los despiertos. Si has llegado hasta aquí, entiende, la decisión no es si vas a creer, es si vas a callar. Antes de continuar, dale me gusta a este video si este mensaje te está confrontando. Comenta desde qué ciudad estás viendo este contenido. Porque la resistencia comienza con aquellos que se identifican y comparte con alguien que necesita abrir los ojos. Sientes que ya no eres el mismo desde que leíste esas palabras. Como si una capa hubiera sido arrancada de tus ojos y ahora todo a tu alrededor pareciera escenificado. Como si el mundo entero estuviera corriendo hacia un escenario y tú hubieras visto, antes que todos, el guión oculto tras el espectáculo. León XIV no fue solo un teólogo, fue un centinela, un hombre que vio los bastidores espirituales de la historia y trató de alertar al mundo antes de que fuera demasiado tarde. Y en el centro de esta revelación surge un personaje misterioso, el pacificador de Oriente. La carta menciona ese nombre 3 veces, siempre en frases envueltas en tinieblas. Vendrá sin ejército, pero conquistará reyes. Llevará sangre persa, rostro hebreo y lengua occidental. Hará llover sobre Israel y florecer sobre Persia, y será aclamado como el verdadero hijo de la paz. ¿Será este el anticristo? El texto no lo afirma directamente, pero todo apunta a un hombre híbrido, nacido entre culturas, entrenado desde joven para unir polos opuestos. Según León XIV, será presentado como un diplomático, un genio de la reconciliación, pero detrás de su elocuencia habrá otra voz. Su boca moverá multitudes, pero sus palabras serán inspiradas por un espíritu antiguo, el mismo que susurró a los reyes de Babilonia:
La profecía narra entonces un evento que aún no ha ocurrido, pero parece inminente. Un ataque a la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, un artefacto sagrado desaparecido que será milagrosamente hallado. Y un plan audaz, reconstruir el templo, no como símbolo del judaísmo, sino como sede espiritual de la humanidad unificada. Tiemblas al comprender lo que eso significa. El templo profetizado por Isaías, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, será reinterpretado al pie de la letra, pero eliminando el elemento más importante, la sangre del Cordero. Será un templo sin redención, y el pacificador, según León XIV, será el principal mediador entre Irán, Israel y el Vaticano. Tres fuerzas que hoy parecen irreconciliables, pero que se unirán bajo un solo estandarte, bajo una sola promesa: paz universal. ¿Pero a qué costo? Habrá paz, sí, pero será la paz del silencio, la paz donde nadie más podrá decir Jesús es el Hijo, la paz donde la cruz será llamada símbolo de intolerancia. León XIV, Carta del Rocío Negro, sección 7. Es aquí donde comprendes el núcleo del mensaje. La profecía no habla solo de lo que ocurrirá allá afuera, sino de lo que ocurrirá dentro de ti, porque pronto todos serán convocados a elegir inclusión o separación, paz o fidelidad, templo o cruz. Pero lo que parece luz puede ser tiniebla disfrazada. ¿Estás listo para ver lo que viene después de la promesa? Ahora lo ves, no solo los eventos, sino las intenciones detrás de ellos, como si una cortina hubiera sido arrancada del escenario del mundo, y tú finalmente vieras los hilos, los manipuladores, los bastidores, los guiones escritos no por hombres, sino por potestades. En el séptimo sello de la profecía de León XIV, ya no hay metáforas, hay denuncia, nombres, lugares, y una advertencia directa a quien se atreviera a leerla. Si este pergamino se abre fuera del tiempo, los perros se levantarán. Pero si se lee en ayuno y llanto, el Cordero lo sellará en el corazón de los puros. León XIV, sección 8. Decides continuar, aún sabiendo que cada línea puede atraer fuego. En este punto del manuscrito, el Papa narra una visión terrible, un escenario nocturno, desolado, donde las cúpulas doradas de Jerusalén arden en silencio. No hay gritos, no hay sirenas, solo el eco de cánticos en lenguas antiguas y el sonido de una trompeta distorsionada, como si el cielo estuviera ahogado. En el centro de la ciudad ve a un hombre con vestiduras blancas siendo ovacionado por representantes de todas las religiones: musulmanes, rabinos, monjes budistas, sacerdotes, pastores, todos postrados ante él. No hay cruz, no hay menorá, no hay Corán, solo un nuevo símbolo proyectado sobre el altar, un ojo rodeado por 7 rayos de luz. El Papa escribe aterrorizado: lo llamarán el embajador de la paz eterna, pero él será el heredero del antiguo engaño, y su voz calmará a las naciones, mientras borra los nombres del libro. Sí, León XIV creía que el pacificador sería en realidad el precursor de la bestia, y que el escenario para su ascenso no sería el caos total, sino el orden fabricado. Un mundo cansado de conflictos, traumatizado por guerras religiosas y colapsos económicos, sediento de estabilidad, aceptará cualquier figura que ofrezca redención sin renuncia, pero el precio será el alma. ¿Recuerdas la advertencia de Jesús en Juan 5:43? Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Este otro, según León XIV, no será un tirano a los ojos del pueblo. Será un libertador. Será exaltado por unir a Irán e Israel. Será proclamado por el Vaticano como señal de los tiempos de paz profetizada. Y muchos dirán: ahora sí, Dios está entre nosotros. Pero el Dios que estará allí no será el Santo de Israel.
La profecía termina con un susurro sombrío. El primer trono fue de Salomón, el segundo fue de César, el tercero será digital. León 14. Ahora comprendes por qué esta carta fue enterrada, por qué el nombre de León 14 fue borrado, por qué las tinieblas tienen tanto miedo de que tú sepas esto. Porque si la profecía es verdadera, entonces la bestia no vendrá como demonio, vendrá como Salvador. El Vaticano intentó borrar todo, pero no pudo, porque las copias de la Carta del Rocío Negro escaparon al control, y una de ellas terminó en un monasterio secreto en las afueras de Haifa, donde monjes mesiánicos conservaron el texto oculto durante 40 años. En el año 2071, un arqueólogo cristiano encontró ese ejemplar dentro de una pared falsa, al restaurar el claustro abandonado. No había señales de humedad, moho ni desgaste. Era como si el tiempo hubiera preservado el papel, por una razón. Este nuevo ejemplar traía fragmentos que no aparecían en versiones anteriores. Parecía una versión ampliada, más detallada y aún más alarmante. Uno de los fragmentos decía: la paz será firmada en la 9ª hora de un ciclo solar. Israel e Irán compartirán el templo. Roma lo oficializará. La interpretación es clara. El templo de Jerusalén será reconstruido. Pero no será judío ni musulmán. Será compartido, cada parte con su altar, sus fiestas y sus doctrinas. Un modelo de coexistencia. Este plan ya venía siendo discutido por pensadores políticos y religiosos desde hace décadas. Pero la profecía señala que, cuando esto ocurra, no será el inicio de la solución, será la chispa del colapso. León 14 se afirma: cuando el altar sea dividido, el espíritu será retirado, y lo que quede será solo ceremonia sin presencia. Los estudiosos modernos intentaron reinterpretar este pasaje como una crítica al ecumenismo, pero el contexto muestra otra cosa. Él hablaba de una inversión espiritual total. El templo no solo excluirá el nombre de Cristo, será usado para reconstruir Babel. Los documentos anexos a la carta incluyen informes internos enviados por agentes de la Santa Sede. Mencionan reuniones con representantes iraníes moderados, donde se discutía una nueva Torá, purificada de elementos que dividen. Esos elementos serían las promesas exclusivas a Israel, las profecías mesiánicas, los relatos sobre posesión, juicio y sacrificio. En otras palabras, la Biblia sería reinterpretada. León 14 no solo se opuso a eso, lo denunció en voz alta frente al colegio cardenalicio, llamando a ese proyecto pacto con el enemigo. Después de eso, desapareció durante 2 semanas. Cuando regresó, estaba callado, abatido y con los ojos marcados como quien ha visto lo que no quería ver. En los meses siguientes, comenzó a escribir la profecía completa. Pero ya era tarde. Los agentes de la diplomacia vaticana habían iniciado el proceso. Una alianza con Irán ya estaba en curso, mediada por Roma. El objetivo era evitar una guerra. El costo sería la verdad. La carta alerta: cuando la paz cueste la identidad, no es paz, es sumisión. Ahora entiendes. La profecía no trata del fin del mundo en explosiones. Trata del fin de la fe como la conocemos. Un mundo donde todos podrán adorar, pero nadie podrá afirmar que Jesús es el único camino. Ese es el mundo que se está construyendo, discretamente, silenciosamente, y tal vez ya estés dentro de él, sin darte cuenta. Los últimos registros de León 14 no fueron encontrados en Roma. Aparecieron en 2084, durante una investigación llevada a cabo por un grupo de exagentes de la Guardia Suiza que abandonaron la iglesia tras una serie de desapariciones dentro del Vaticano. Estos documentos vinieron de una fuente inesperada, una caja fuerte oculta bajo el antiguo monasterio de San Benito, en Baviera. Allí estaban los diarios personales del Papa nunca antes divulgados, manuscritos en latín, con caligrafía inestable, indicando que fueron escritos en sus últimos días. Aislado, vigilado,
amenazado. El contenido es directo, sin parábolas, sin filtros. En una de las entradas más impactantes, León XIV escribe: lo que comenzó como diplomacia se volvió rendición. Firmaron, negociaron, cedieron. Israel aceptó el nuevo templo, Irán aceptó la nueva Torá, Roma bendijo. Se refiere aquí al evento que hoy los historiadores llaman el Acuerdo de Mispá, un pacto trilateral firmado en secreto por representantes de los tres poderes religiosos. Aunque nunca fue oficialmente divulgado, la existencia del acuerdo fue confirmada por documentos filtrados y cruces de datos geopolíticos entre 2051 y 2062. El texto original del acuerdo preveía el establecimiento de un templo de la fraternidad humana en el sitio del antiguo monte del templo. La suspensión de cualquier narrativa que afirmara que una sola fe es verdadera. La sustitución del concepto de pueblo elegido por el de conciencia espiritual. Este punto fue el que más escandalizó a León XIV. Él escribe: la serpiente ofreció el fruto otra vez, y ellos lo aceptaron, eligieron el saber universal y rechazaron al Cordero. Este fragmento conecta directamente con la narrativa de Génesis. Según el Papa, el nuevo sistema religioso global no es una invención, es una repetición. Es Babel resurgiendo con la bendición de los líderes religiosos más influyentes de la tierra. Otro documento anexo al diario muestra un gráfico, un calendario con marcas rojas que indican fechas clave. Entre ellas, una sobresale: 21 de marzo de 2094. Al lado, una anotación sencilla: entrada del pacificador en el templo. ¿Lo recuerdas? En el capítulo 6, León XIV hablaba de ese hombre, el mediador, el símbolo de la unión. Ahora queda claro que sería entronizado oficialmente dentro del templo reconstruido, con aclamación global, como figura espiritual máxima. Pero el Papa advierte: ese mismo día los cielos temblarán y el velo será rasgado otra vez, no en el templo, sino en el corazón de los fieles. La profecía prevé que ese momento será la gran división, la línea final entre quienes aceptarán el sistema y quienes serán perseguidos. Ya no se trata de una simple advertencia profética. Ahora queda claro, es un plan en curso. Lo que parecía ficción, ahora tiene fecha, tiene nombres, tiene firmas. Y la única pregunta que queda es: cuando ese hombre aparezca, ¿serás capaz de reconocerlo? Las últimas páginas del diario de León XIV son objetivas. Ya no escribe como pastor ni como místico, sino como un analista, cerrando un informe de inteligencia. El contenido deja de lado toda ambigüedad. El Papa detalla con precisión lo que cree que ocurrirá en las etapas finales del plan entre Irán, Israel y el Vaticano. El llamado pacificador será oficialmente entronizado en Jerusalén en un evento internacional, con representantes políticos, religiosos y tecnológicos. El templo reconstruido será presentado como símbolo definitivo de reconciliación global. El nombre oficial del proyecto será Centro Espiritual para la Humanidad Unificada. El evento será transmitido globalmente, y según los escritos, será en esa ocasión cuando se activará el sistema espiritual global. León XIV afirma que el templo incluirá 3 zonas internas, una dedicada a la tradición judía, otra al Islam, una tercera destinada a cultos interreligiosos. Ninguna de ellas contendrá símbolos cristianos. La cruz será considerada un símbolo de división histórica, y por consenso será omitida. La adoración se basará en valores universales: igualdad, paz, conciencia global y experiencia colectiva. A partir de ese momento, todas las manifestaciones religiosas que afirmen exclusividad, especialmente las basadas en la fe cristiana tradicional, serán clasificadas como obsoletas o radicales. León XIV menciona que se implementará un sistema de registro digital de fe. Los fieles deberán confirmar su adhesión al nuevo modelo espiritual mediante una plataforma integrada.
Quienes lo hagan recibirán un sello de inclusión. Quienes no lo hagan enfrentarán restricciones. Estas restricciones no serán inmediatas ni violentas, serán prácticas. Fin del acceso a ciertas plataformas sociales o bancarias. Pérdida de beneficios públicos. Reclasificación como grupo ideológico de riesgo. Exclusión de cargos públicos y educativos. No habrá persecución abierta al principio. El sistema será autorregulado. La propia sociedad, motivada por la seguridad y la estabilidad, aislará a quienes se nieguen a adherirse. El Papa concluye diciendo que el punto más peligroso no será la imposición, sino el consentimiento silencioso. La mayoría no se dará cuenta de que abandonó la fe. Pensarán que están evolucionando, pero en la práctica habrán renunciado a la centralidad de Cristo. Los últimos párrafos son secos. El templo será activado pronto. El sistema espiritual será global. Cristo será reemplazado por neutralidad. La cruz será retirada de los centros públicos. Las escrituras serán reeditadas. Concluye con una frase directa, sin emoción. Quien no acepte será excluido, no por la fuerza, sino por el sistema. Esa es la última entrada del documento. Después de eso, no hay más registros oficiales de León XIV. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que está siendo planeado. Si este contenido fue importante para ti, dale me gusta al video. Comenta desde qué ciudad lo estás viendo. Compártelo con quien necesita comprender lo que está ocurriendo.